Bien, continuamos estudiando la obra del Espíritu Santo dentro del creyente, que forma parte de los elementos que a su vez constituyen el testimonio de Dios. Y otra obra que hace el Espíritu Santo dentro del creyente es dotar al creyente de un don para que enseñe la palabra de Dios. Otra obra que hace el Espíritu Santo en el creyente es dotarlo de un don o de un talento para que pueda enseñar, explicar, predicar la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el versículo número 13 y el versículo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Dice la escritura, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo dota al cristiano, dota al creyente de un don, de un talento para que pueda explicar, para que pueda predicar, para que pueda enseñar la palabra de Dios, y le da ese don de manera que aquel que enseña la Escritura lo haga acomodando lo espiritual con lo espiritual, explicando cosas espirituales con palabras espirituales. Dice la Escritura en esta misma primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas, es decir, todos los tipos de dones que hay para predicar, que hay para ministrar y que hay para servir, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La única manera que hay para poder enseñar la palabra espiritual es a través del don que el propio Espíritu da. Nadie puede preparar, nadie puede capacitar a un creyente para que predique, para que enseñe, para que hable, como dice Pablo, hablamos las cosas espirituales que nos enseña el Espíritu, si es que el Espíritu Santo no lo capacita, no lo prepara, no le da ese don para que lo pueda hacer. No hay nada humanamente que prepare a un creyente, sino solamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le ayuda para que acomode lo espiritual a lo espiritual. Obviamente, aquel que va a predicar, aquel que va a enseñar, aquel que va a ministrar, tiene que estudiar la palabra de Dios. No es por arte del Espíritu Santo solamente, sino el Espíritu Santo tiene que ver quién es el que tiene ese deseo, ese interés de estudiar la Escritura, de ponerse a estudiar todo lo referente a la palabra de Dios, con las diferentes ramas que hay alrededor de la Escritura de Dios, como la historia bíblica, como todo pues lo que es dentro de la Escritura. Entonces el Espíritu Santo es cuando ayuda, y es cuando prepara, y es cuando le da el don a aquel creyente para que pueda ministrar la Escritura. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 27, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, que solamente es el Espíritu Santo quien enseña y quien prepara y quien capacita. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Las cosas espirituales las enseña solamente el Espíritu Santo, para que un cristiano tenga esa capacidad de poder enseñar. Obviamente cuando un cristiano, un creyente pues, o un cristiano, quiere predicar, quiere explicar, quiere enseñar, quiere evangelizar, pues algunos van a algún tipo de escuela bíblica donde les enseñan lo que es la homilética, donde les enseñan la forma en cómo preparar un estudio, y aparte pues tienen un estudio más intenso de lo que son la palabra de Dios. Pero al fin de cuentas el que da el don es el Espíritu Santo. Es meritorio, claro, tiene su mérito que un cristiano estudie en una escuela bíblica, porque dedica parte de su tiempo a estarse preparando en el sentido humano, que le ayuda a preparar un tema a través de la homilética, pero el Espíritu Santo al fin de cuentas es quien da el don para poder predicar. Dice ahí Pablo lo que leímos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre? El hombre natural. No podemos decir solamente que es alguien. Es decir, el hombre natural no necesariamente es quien no tenga el Espíritu, que realmente ese es. Pero una persona que no tiene el Espíritu, decíamos en la cápsula de ayer, de que puede entender las Escrituras. Mejor dicho, el hombre natural es aquel que quiere enseñar la Escritura, que quiere explicar la palabra de Dios o que la ministra sin tener el Espíritu Santo. Ese es el hombre natural, el que quiere enseñar o el que enseña la palabra de Dios sin tener el Espíritu Santo. Es decir, un maestro bíblico puede ser, un predicador bíblico puede ser, pero que predica, pero que enseña, pero sin tener el Espíritu Santo. El hombre natural es aquel también que permite que alguien que no tiene el Espíritu Santo le enseñe la palabra de Dios, porque le va a enseñar cosas contrarias a lo que es Dios. Dios ha establecido un orden en cuanto al servicio de adoración. Dios ha establecido un orden en cuanto al servicio de adoración. Y si alguien te enseña algo distinto a lo que Dios ha dejado estipulado, entonces ese es el hombre natural. Y si tú permites que ese hombre natural te enseñe, entonces tú también eres el hombre natural. Dice la Escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 14, en el capítulo 14, cuando se hace un servicio de adoración, uno solo tiene que ser el que lleve a toda la congregación en oración. Uno solo. Cuando se la pasan todos orando y que así ha sido enseñados y que así ellos han aprendido, entonces quien les ha enseñado es un hombre natural que no tiene Espíritu Santo. Mira, dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En un servicio de adoración, de acuerdo al orden que Dios ha establecido, y como una persona, como un cristiano con el Espíritu Santo va a enseñar, es de que uno solo sea el que dirija la oración a toda la congregación. Si en una congregación, en una iglesia, en una religión, todos oran, quien les ha enseñado ha sido un hombre natural que no tiene el Espíritu Santo. Sigue diciendo ahí mismo en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, a partir del versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si en una congregación, en una religión, en una iglesia, hay una mujer que habla de la palabra de Dios estando varones presentes, que les ha enseñado eso, ha sido un hombre natural, un hombre con mente humana, con ideas propias solamente de él, no acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquel que está escuchando, también por lo cual es hombre natural, porque sigue diciendo la Escritura. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y si alguien cambia estos mandamientos, entonces ese es el hombre natural. Aquel que no acomoda lo espiritual a lo espiritual. Aquel que no obedece la palabra de Dios. Aquel que no entiende que estos son mandamientos de Dios. Que la mujer calle en la congregación. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Ese es el hombre natural. Aquel que no tiene el Espíritu Santo y que enseña la palabra de acuerdo a su idea, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a cómo llamar la atención a más personas. Porque muchas personas donde ministran las mujeres van por ver a la mujer que está hablando. Pero la Escritura es muy clara. El hombre natural no puede enseñar palabras espirituales porque tiene pensamiento humano. Dice la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de elementos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquellos que enseñan que no se debe de casar quien ministra la palabra de Dios, o las que se consagran, mujeres que se consagran al servicio de Dios, son el hombre natural, de acuerdo a lo que la Biblia nos está diciendo. Porque dice la Escritura, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No escuchando al Espíritu Santo, sino por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Quien prohíbe casarse al hombre o a la mujer no tiene el Espíritu Santo y pretende enseñar la Escritura de acuerdo a su propio pensamiento. La obra que hace el Espíritu Santo en cada creyente es enseñarlo, es capacitarlo, es prepararlo para que no se equivoque, para que no desvíe, para que no desvirtúe, para que no tuerce las Escrituras, sino que las enseñe tal y como cual Él las ha inspirado, el Espíritu Santo. Él las ha enseñado, porque esta es voluntad de Dios. Y no se debe hacer transgredir la palabra, no se debe engañar la palabra, no se debe interpretar la palabra teniendo una idea, un concepto de mente humana, solamente acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por tal motivo, el Espíritu Santo prepara a aquellos ministros, a aquellos creyentes, a aquellos cristianos que tienen un ferviente deseo de ministrar la palabra de Dios, sin tener doctrinas de demonios, sin tener doctrinas de seres humanos, solamente acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es la palabra de Dios, y el hombre natural enseña sin tener el Espíritu Santo, y aquel que es enseñado por el hombre natural también es hombre natural, porque permite que alguien que no tiene el Espíritu Santo le enseñe la palabra de Dios. Dios te bendiga.